Se nos Ahí está. cortó. Sí, 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 sí. ¿Qué es un tema de conexión? Sí, 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 es un tema de conexión seguramente porque pasa eso acá mucho, digamos, cuando está el tiempo medio feo, medio descompuesto ya. Ah, lo que vos me habías advertido de la Sí, super sí, tormenta. sí, sí, Claro. sí. Bueno, discúlpame, se cortó encima en una parte muy interesante. No te escucho. Estábamos haciendo Ahí una comparación entre esa lógica descriptiva de las sí. clasificaciones y un intento de pensar la lógica de un sufrimiento con otras categorías. En general, el sufrimiento tiene una lógica ilógica, porque uno dice, ¿por qué se lava tantas veces las manos? ¿No? ¿Por qué no le da bolilla a nadie? Bueno, no es lógico. Uno tiene que entrar, digamos, en un territorio no lógico, pero encontrar una cierta lógica. Y en esa lógica, en general, quienes trabajamos desde el psicoanálisis encontramos que hay dimensiones inconscientes en juego que son las que justamente son poco consensuales, son muy como singulares y personales. Estos, por eso nosotros decimos, una frase de una colega, que toda clasificación que se haga de un chico debería hacerse transitoria, por ejemplo, con lápiz, para que esto pueda permitir un proceso de devenir. Los chicos y jóvenes son seres en devenir, no solamente en desarrollo, que sería una discusión, si es el desarrollo tiene más que ver con algo que ya está todo, digamos, como preformateado en el sujeto y solamente tiene que exteriorizarse, mientras que el devenir es algo que se va desplegando en interacción con el contexto. El ejemplo más claro de esto es el lenguaje, digamos, el lenguaje no está preformateado en ningún sujeto, en ningún recién nacido. El lenguaje está afuera de ese que adviene al mundo y tiene que apropiárselo. Por eso la palabra apropiación que yo usaba para esta nenita y estos papás, debe apropiarse de la lengua, apropiarse del lenguaje. Entonces, eso tiene que ver con el contexto y tiene que ver con un proceso que no está jugado desde el vamos. Por eso, cuando uno piensa en un cuadro de un chico que no habla, sea autista o no, porque hay muchos chicos que no hablan y no son autistas, tenemos Ujú. que pensar que hay una falla, no necesariamente o únicamente en el desarrollo. Podría haberla, por ejemplo, el otro día me contaban de un chiquito con un cuadro que se llama esclerosis tuberosa, que es un cuadro que tiene como pequeñas malformaciones en zonas del cerebro. Eso puede estar, por supuesto, pero la mayor parte de las veces lo que hay es una no apropiación, un no devenir apropiador del lenguaje, y entonces el chico no se puede apropiar. Claro que hace falta la indemnidad del sistema nervioso, pero esa no te garantiza ese proceso. El desarrollo no está garantizado porque justamente es un devenir, mientras que en un animalito el desarrollo está garantizado. Cualquier cría al poco tiempo de nacer se para, al poco tiempo de nacer deambula y tiene como una autonomía que los humanos no tenemos. Esa Ujú. vulnerabilidad hace, digamos, que tengamos, además, sobre esa vulnerabilidad se tallan un montón de clasificaciones que cada vez los chicos son medidos de una manera más teóricamente, entre comillas, precisa, pero más bien obsesiva, te diría, ¿no? Sí, Y sí, sí. ahí vendría la cuestión de lo que mencionaba, tanto del el hecho de generar una forma, las clasificaciones, así como amigable, entre comillas, para qué amigable? Para que sea fácil incorporar a chicos a esa clasificación, sea el ADD o TDAH, porque es muy fácil decir, oh, mira, ese es inquieto, mira qué inquieto, qué desatento, qué movedizo, ¡pum! En 2 minutos hicieron un diagnóstico. Como veía yo hace muchos años un cartel en un aeropuerto que decía cada 20 minutos se diagnostica un caso de autismo. O sea, ¿cómo cada 20 minutos se diagnostica un caso de autismo? Claro, si uno tomara las características muy laxas del espectro autista, hay un montón de chicos que tienen dificultades de conexión, timidez, inhibiciones, que pueden caer fácilmente dentro del espectro autista. Hay Temple Grandin decía, ahora no hace falta ser autista para estar dentro del espectro autista, y ella se asumía como autista de chica.
Entonces, Ujú, hay como una facilitación que genera esta idea de epidemia, de enorme cantidad de casos, por eso de pandemia de trastornos mentales. Y estas iniciativas como generar un día de que se conmemora el autismo, un día del ADD, que ellos dicen con alguna buena intención, digamos, que se trata de visibilizar un problema, en realidad no solo se visibiliza, sino que se genera una especie de epidemización de eso. Y ujú, entonces, y con un elemento más, que es que eso pasa a ser como la última razón explicativa de lo que le pasa al chico. Te pasa esto porque sos tal cosa o tal otra. Con lo cual ujú, queda afuera del análisis un montón de dimensiones muy importantes. Por ujú, ejemplo, si un chico es desatento, se lo cuantifica como teniendo un déficit de atención. Y eso se hace equivalente a un déficit de un neurotransmisor, dopamina. Eso es todo en términos cuantitativos. Lo que queda fuera es lo cualitativo de la dimensión y es, si un chico no presta su atención, ¿por qué será? Digamos, porque tiene déficit o porque hay una convocatoria que no lo convoca, ¿no? Algo que no despierta en él su interés. Por supuesto que hay una atención espontánea, hay una atención que llama la atención, cualquier cosa nos llama la atención, atractiva, y una atención que tiene que ser sostenida y dirigida, por ejemplo, para un estudio. No es exactamente lo mismo. Pero la atención, como dice el lenguaje, se presta. Entonces, si esa condición facilitadora de un préstamo, de un intercambio, no se da, eso pasa a ser leído demasiado fácilmente y muchas veces lo que vos mencionabas por algunos colegas neurólogos con demasiada facilidad como déficit de atención. Y de ahí la solución pasa por una pastilla que aporte eso que está en déficit, ¿no? Este es uno de los modos para nosotros problemáticos de encarar las dificultades y el sufrimiento de los chicos. ujú. Hubo algo que en lo que escribió Adriana, esta colega del fórum, ella decía como que se busca cada vez más eh, pensar y esclarecer un cuadro clínico o un diagnóstico y no una subjetividad dentro de ese diagnóstico. O sea, no está pensado el diagnóstico para ese niño o un tratamiento clínico para ese niño o niña, sino para un cuadro, por ejemplo, un autista, ¿no? Un TDAH, un ADD, un no sé qué cosa, ¿no? Oposicionista desafiante. Como que se generalizan cada vez más y sobre todo, digamos, que hay que hacer la aclaración, en estos tiempos que corren, ¿no? En pleno aislamiento, donde, digamos, se patologizan un montón de cuestiones y de sufrimiento que por ahí tienen que ver con otra cosa, digamos, no necesariamente con un cuadro clínico, ¿no? No necesariamente con una patología, sino con una patologización del sufrimiento, como vos bien estabas diciendo, ¿no? A Sí, mí porque me... eso tiene mucho que ver con un modo, digamos, predominantemente como tecnocrático de pensar las cosas, ¿no? Por eso un autista, un ansioso, ya es uno en una serie. La idea de la clasificación tiene que ver con la serie. Entonces, una Ujú, serie, uno puede entonces pensar para algo que es seriado, respuestas seriadas, propuestas seriadas. Entonces, ahí viene lo que habitualmente decimos, el tip. Bueno, deme un tip para ver qué es lo que yo hago ante tal o cual conducta. Esa modalidad me parece que deja fuera justamente esto que vos mencionabas de este trabajo, que era, hay una, digamos, subjetividad y una forma clasificatoria que termina como englobándola y prácticamente atrapándola, ¿no? Entonces, como si pasara a ser omniexplicativa, ¿eh? Como si Freud decía, el hombre de los lobos, cómo se correlacionaba con la persona real. Él escribió un caso, describió un caso. El hombre de los lobos era más que eso.
aunque él pudiera explicar la lógica de su sufrimiento a partir de eso que él describe, el hombre de las ratas o cualquier casuística freudiana. Entonces, sí me parece que ahí tenemos un problema, que es esta tipificación que lleva al tip. La tipificación lleva al tip y a algo así como la posibilidad de decir, aplico un saber ante esto, ante A, B, ante B, C, ante C, D, ¿no? Es como una manera muy tranquilizadora, ¿no? Porque entonces ya empezamos a saber qué hacer, lo cual nos dificulta el otro procedimiento, que sería pensar qué hacer, porque ante cada situación adquiere siempre una cierta singularidad. Y en esa singularidad no se pueden meramente aplicar saberes. A mi gusto, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿qué tip, entre comillas, me recomienda? Porque es una demanda habitual. La respuesta mía pasa por esa frase de María Elena Walsh, que decía que contarle un cuento a un niño es tiempo donado, ¿no? Que es un poco lo que pasó con estos papás y esta nena tan chiquitita. Digamos, cómo donar un tiempo que sería un tiempo, como decía ella, un tiempo no apurado, tiempo de jugar, que es el mejor, un tiempo que se puede donar como disposición receptiva, ¿no? Ante ante alguien que está manifestando un modo de sufrimiento. Y esa sería, me parece, entre comillas, el único tip que no merece el nombre que yo sugeriría, ¿no? Tiene que ver con la donación de tiempo. Por algo, el tiempo es un eje central. Tengo un amigo, Esteban, que acaba de escribir un libro de infancias y el tiempo. Hay un libro maravilloso de un filósofo Safranski sobre el tiempo, lo mismo de Hans sobre el aroma del tiempo. Quiero decir, está como en el centro de la cuestión el cómo nuestras sociedades, y este el ejemplo más simpático es el de Momo, un cuento infantil de una nena que veía que a las personas de su ciudad, de su pueblo, había un grupo de otros hombres grises, los llamaba ella, que le robaban el tiempo y entonces los hacían tener que apurarse, 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 apurarse. Y ese tiempo tiene que ver con la productividad, obviamente, ¿no? Entonces, en esta época de pandemia, cuarentena, y ahí podríamos entrar en otro tema, que es la escuela, ¿no es cierto? Una exigencia excesiva de productividad lleva como una especie de enloquecimiento familiar, porque se trata de que hacer de cuenta como que no ha pasado nada y mantener el ritmo y el nivel del aprendizaje y qué sé yo y qué sé cuánto, y no ver, bueno, en estas nuevas condiciones, qué se puede hacer, de qué manera se puede aprender, qué conviene de nuevo aprender, que quizás no vale la pena retomar, digamos, ¿no? Como generar una un reprocesamiento mental de la situación. Familia, chico, escuela, o adolescente, escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos tenido muchas consultas en relación a esto, ¿no? El sufrimiento de toda la familia por las exigencias escolares y cómo hacer para que el chico, sobre todo en esta segunda parte del año, digamos, eh, que por un lado extraña la escuela, extraña ir a la escuela, extraña salir de la casa, ¿no? Extraña ver a sus compañeros y no tiene por ahí la energía psíquica necesaria y suficiente para sentarse a hacer las tareas, ¿no? Entonces es por ahí una preocupación muy frecuente hoy por hoy de los padres o de los tutores de cómo hacer para que los chicos tengan ganas de sentarse a hacer las tareas, o cómo obligarlos, o cómo porque va a repetir el año, o porque tiene que hacer las tareas, y bueno, ¿no? Como toda esta necesidad de producción, digamos, de que se produzca algo ahí, que por ahí, digamos, está velando el sufrimiento justamente o la angustia, ¿no? Yo, por ahí, digamos, la intervención que se me ocurre en ese momento es preguntarle a los padres cómo la están pasando ellos, digamos, cómo están ellos, si ellos están con muchas energías para trabajar, con muchas energías para hacer sus actividades diarias, digamos, ¿no? Y que obviamente que no. Entonces, bueno,
¿Por qué se espera que los niños sí respondan al 100% sin tener en cuenta su energía, digamos, o las ganas o la voluntad, cuando ni siquiera los adultos lo pueden hacer, digamos, ¿no? Cuando ni siquiera los adultos podemos por ahí estar predispuestos al 100% todo el día o con las mismas energías? ¿Por qué se espera que los niños sí estén, ¿no? ¿Por qué se espera que los niños sí puedan responder, digamos, ¿no? En este tiempo excepcional, digo, eh, ¿por qué se sigue leyendo, digamos, con los parámetros normales o con los parámetros que ya se leían de antes de la pandemia, el sufrimiento de los niños y de las niñas, ¿no? Y sí, digamos, ahí claramente hay de todo. Me parece que si nosotros lo que hemos podido recabar entre la casuística de muchos de nuestros colegas integrantes del fórum, de otros fórums de otros del país y a través de algunas encuestas que hemos hecho, ha salido un libro hace muy poquito Ujú, del fórum sobre, digamos, valorando, tratando de evaluar los modos de sufrimiento en los adolescentes. Eh, yo creo que ahí tenemos como un desafío que sería, por un lado hay quienes, ante la caída de la presencia de la institución escolar y la pobre conectividad que por ahí con la que contaban, hay muchos chicos que se han como descolgado mucho del, de la, de la conexión con la escuela. Yo creo que ahí habría que ver la diferencia entre conexión y comunicación, digamos. Algunos ujú, sostienen conexión y no comunicación, ¿no? La conexión es una forma pobre de comunicación. Es más, en New York, hace un mes había salido una nota que en New York había un 7 o un 8% de los chicos que habían perdido la conexión con la escolaridad en la misma ciudad, una de las ciudades, digamos, capitales del desarrollo y la tecnología. Que decir, si allí hay problemas, imaginémonos, obviamente, que nosotros que tenemos zonas de mayor vulnerabilidad en cuanto a esta accesibilidad de bienes y servicios, bueno, vamos a estar seguramente en mayores problemas. Por un lado eso, y ahí sí, por ahí es clave la posibilidad de que los padres, los familiares se comprometan en la ayuda a chicos que por ahí están como muy desenganchados. No en ujú, términos de perder el año, no en términos de rendimiento, sino en términos de que no haya un repliegue de la sociabilidad y la conexión con intereses compartidos que significa la escuela. La escuela es, además de enseñar, es matriz de una cierta subjetividad ciudadana, la ciudadanía la que hoy es posible, que merece ser reformulada seguramente. Ahora se la considera, creo, para muchos como una ciudadanía de baja intensidad, pero la escuela es formadora de subjetividad. Entonces, no es solamente se aprendió matemáticas o geografía, sino la posibilidad de mantener un vínculo con lo formativo y con lo social, que son sus pares. Entonces, por un lado, tenemos esos chicos y jovencitos que por ahí han quedado como descolgados. Del otro lado, en el otro extremo, tenemos escuelas que han bombardeado, casi sobreactuado, digamos, la situación, generando muchísimas tareas y muchísimo, digamos, exigencia, con muchas horas demandadas a los chicos. Yo me acuerdo que tengo unos pacientes que son dos hermanitas mellizas y la escuela pretendía que cada padre estuviera por separado con cada hija y cada uno con una computadora en cuartos separados para que las chicas pudieran continuar la escolaridad. Y esto era como absolutamente abusivo porque tenían que mantener actividades laborales, porque digamos, no había a veces dos computadoras, pero había como un cierto desfasaje, como de irrealidad en esta demanda escolar, pero que es concreta y real. Ahora, del otro lado, tenemos eso, una exigencia, madres y padres agotados de tener que estar acompañando a los chicos en el Zoom, en el Meet, en las distintas plataformas, y en el medio una zona, una franja de, digamos que sería algo así como cómo ir aprovechando lo que esta situación puede generar, qué es lo que los chicos extrañan, de qué manera pueden conectarse, qué se puede potenciar en este momento, qué
niveles de, seguro que va a haber contenidos, porque si pensamos solamente en términos de contenidos, va a haber contenidos que no se hayan podido transmitir de la misma manera que si hubiera habido clases todos los días, 7 u 8 horas. Bueno, quizás se trata de no poner el acento en los contenidos, sino en el vínculo y la relación de los chicos con el interés y el aprendizaje y las posibilidades de seguir aprendiendo. Ujú, En fin, hay, es un tema enorme que a mí me supera porque yo no soy pedagogo ni psicopedagogo. Tenemos en el fórum varias colegas que han estado trabajando mucho este tema y ahora justamente de lo que se va a hablar en la legislatura en la próxima semana es en respecto a el retorno a la escuela, digamos, cómo se retoma la escuela, ¿no? ujú. Y cuál sería un modo productivista retomar la escuela o un modo que contextúe la situación de hoy y ver qué se puede hacer en estas condiciones de la mejor manera, ¿no? Tratando de aprovechar al máximo lo que esta experiencia significa. Ujú. Sí, es un momento por ahí para pensar en este punto de inflexión entre lo normal y lo patológico, que siempre parece estar ahí mediando, digamos, toda nuestra práctica, ¿no? Eh, Estaba recordando que hace un tiempo, yo esto ya te lo había comentado, eh, para tenerlo en cuenta para esta charla justamente o para este espacio, eh, en un canal de acá de Posadas, en un canal de aire, digamos, al que accede toda la población de la provincia, Ujú, hay un programa de un pediatra, ¿sí? Que estaba diciendo que teníamos que aprovechar, que los padres teníamos que aprovechar la pandemia para prestar atención y para observar a nuestros hijos para ver si tenían algún síntoma de poder ser autistas, digamos, ¿no? Nosotros, obviamente, nos llamó muchísimo la atención y nos horrorizó, digamos, porque, bueno, una liviandad, ¿no? Para plantear un análisis clínico desde la casa y desde los padres. Y entonces tiraba como ciertos tips, ¿no? Que vos hablabas un poco de eso. Decía, bueno, que no pueda sostener la mirada, que no se comunique, que no mantenga la concentración por más de 2 minutos con un juego, digamos, bueno, sin parámetro de edad, sin parámetro de contexto, sin parámetro de nada, digamos. Y tenía un número de WhatsApp donde la gente se podía comunicar y obviamente muchos padres y muchos tutores empezaron a escribir muy preocupados por sus niños. Esto pasó al principio de la pandemia, con lo que, bueno, sabemos que estábamos todos muy angustiados, no sabíamos de qué se trataba, estaban más asustados que tomando precauciones, digamos, ¿no? Y en medio de todo esto aparecen estos niños, ¿no? Que decía, mi hijo, no sé, de 2 años venía hablando bien y de repente en las últimas 2 semanas no habla, ¿no? O mi hijo que tenía control de esfínteres, de repente se empezó a hacer pis en la cama a la noche, ¿no? O tiene terrores nocturnos, dormía bien y de repente... Entonces la pregunta era de los padres era si ese era un síntoma o una señal de que podía ser autismo, digamos, ¿no? Y en algunas el médico contestaba que sí, que había que prestar atención y que tenían que consultar con un especialista, digamos. Y en otros decía, bueno, puede que no sea autismo, pero seguramente que es un trastorno del lenguaje o un trastorno del habla, ¿no? Entonces, bueno, me parece, digamos, obviamente que a mí me impactó muchísimo, digamos, ¿no? Porque toda la población ve esto, es un canal que no necesitas tener conexión de cable, digamos, siquiera para ver. Entonces accede toda la población, ¿no? Entonces, ¿con qué liviandad se plantea este diagnóstico que además lo tienen que hacer los padres, ¿no? Porque es un llamado al deber de los padres de mirar a sus hijos para ver si tienen algún diagnóstico, porque él decía que cuanto más temprana es la intervención, tiene más posibilidades de tratamiento, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, ahí yo volví a pensar en esto bueno, ¿con qué parámetros se está midiendo el sufrimiento de estos niños en medio de una pandemia, ¿no? Donde obviamente que van a aparecer manifestaciones, digamos, preocupaciones, sufrimientos. Pero
eh, también por ahí pensaba, y pensábamos y nos preguntábamos, eh, ¿qué parámetros podríamos tener en cuenta para recurrir a un profesional, ¿no? O para consultar a un profesional? ¿Qué, qué síntomas, qué parámetros, qué signos tendríamos que tener en cuenta para hacer una derivación, digamos, ¿no? Con un psiquiatra, por ejemplo, para evitar también normalizar todo el sufrimiento y de que por ahí realmente puede estar pasando algo más, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí hay que diferenciar, me parece, y sobre todo de alguien que está en un medio, la mediatización de los mensajes termina como llevando agua para el camino, para lo que sería el terreno del marketing, más bien parece, más que una práctica responsable y ética, se trata de Ni generar hablar. como, y como esos trending topics, ¿no? Digamos, bueno, vamos a lograr que se imponga como tema eh, en el imaginario social de hoy y de los padres, bueno, la detección de los síntomas de autismo, con lo cual se pone a los papás en un lugar que en general es el de ser detectores, diagnosticadores, y los saca del lugar, ahí digo, ahí podrían tener conexión, pero no comunicación, ¿no? Nosotros hicimos hace tiempo, tenemos toda una preocupación justamente sobre estos modos de detección, incluso de las escalas que se han ido realizando. Entonces, por ejemplo, trabajamos mucho con la Sociedad de Pediatría en una escala que tiene un nombre que se llama IODI, que justamente a lo que apuntaba era decir, bueno, a ver, el bebé mira o no mira, sería el formato habitual. Entonces, el bebé mira o no mira, cuando lo miran, digamos. El bebé balbucea cuando alguien dialoga con él, digamos. Ahí lo que pretendíamos era incluir el contexto, porque si no, es como si pasa eso que es muy frecuente, digamos, ver en YouTube a veces de chicos filmados teniendo pataletas. Uno puede decir, pero escúchame, el padre, en vez de estar, o la mamá, o quien sea, en vez de estar filmando la pataleta para consumo masivo, podría estar interviniendo para aliviar ese momento de sufrimiento, ¿no? Pero es como casi gozoso. Sí, Entonces, sí, sí, sí. nos parece muy, muy preocupante esta idea del desplazamiento de la función paterno-materna hacia un observador diagnosticador. En todo caso, una mamá o un papá con conexión sensible con sus hijos, en algún momento puede sentir preocupación. Por, bueno, porque el chico no habla, porque el chico no mira, porque el chico perdió el control de esfínteres, porque el chico tiene insomnio o pesadillas o terror nocturno, como vos decías. Bien, eso requeriría una consulta con un profesional, digamos, responsable, no con este perfil profesional que estamos mencionando, porque me parece que, digamos, allí es donde se descarrila la cosa, ¿no? Un pediatra amigo le consultaba una, una familia amiga por una chiquita de unos 11 o 12 años, ya tiene insomnio, no se puede dormir, no puede conciliar el sueño. El pediatra decía, bueno, eso es un síntoma de la pandemia y de la cuarentena, no es un síntoma de la nena, es un síntoma de una situación. Entonces, si uno tiene presente que en esta condición actual, pandemia, aislamiento, cuarentena o distanciamiento, lo que fuera, se han generado montones de modos de sufrimiento o de conexión con los otros distintas que antes, bueno, va a tener más cuidado en patologizar ese supuesto insomnio o ese chiquito que a lo mejor no responde a la palabra de la misma manera, porque vamos a suponer
el adolescente que se repliega en su cuarto, que porque se volvió esquizotímico, se volvió un trastorno borderline de la personalidad o porque está harto, ¿no? Digamos, y en todo caso habrá que ver cómo uno evita esa especie de etiqueta fácil, ¿no? Lo cual no Sí, quiere decir, como vos bien decís, que la sensibilidad de los padres, y esa es la figura que yo creo que hay que tener en cuenta. Yo cuando plantean muchas veces, sobre todo en el términos de la escuela, hay que capacitar, los maestros no tienen capacitación, hay que capacitarlos dándoles más saberes. Yo tengo, por supuesto que nadie va a negar la importancia de aprender, de dar capacitación y formación, pero formación ya requiere otra cosa, no es solamente capacitar. Y lo que la formación incluye es sensibilizar. Entonces, a veces lo que me parece que pasa a ser más importante que la capacitación es la sensibilización. Algo así como la disposición a ver, este chico está ahí en, en un berrinche. ¿Qué hago? ¿Lo etiqueto como posicionista desafiante y llamo al SAME o al Servicio de Psiquiatría de Urgencia? ¿O me conecto a ver qué le pasa, qué intento puedo hacer desde mi lugar? Yo creo que siempre digo que quienes trabajamos con chicos hay un texto que está pensado para un psiquiatra, que es de Badiou, que dice que deberíamos pensarnos como creadores de posibilidades, ¿no? Yo que soy psiquiatra, que puedo administrar e indicar medicamentos, yo cómo me pienso en mi práctica, como un administrador de pastillas o como un creador de posibilidades, obviamente como esto segundo. En todo caso, sí puedo indicar un medicamento en ciertas circunstancias, porque me parece que el sufrimiento es excesivo, la angustia, el terror, el delirio, la alucinación, y a esta altura de la época, no tiene sentido que alguien padezca, porque ese padecimiento no es elaborativo. Muy distinto es generar intervenciones donde un medicamento acompaña y se puede favorecer una elaboración de la situación que un chaleco químico donde el tipo queda así, digamos, para que no moleste y no y muchas veces como única intervención. Eso es lo que a veces pasa con el ADD, con los chicos que desatienden en la escuela, les dan anfetaminas o derivados, son el metilfenidato u otras, que cualquiera que nosotros lo tome nos haría, nosotros que llevamos una hora hablando, estaríamos como exactamente como al comienzo, sin ningún rasgo de cansancio, estaríamos así si hubiéramos tomado algunas de esas anfetaminas, y a los chicos obviamente también. Y lo curioso del asunto es que dicen, ves, como le produjo ese efecto, es porque tenía ese déficit. claro. Mentira, a todos nos produciría efecto, digamos, eso es clarísimo. Entonces, me parece que hay que ser como cuidadoso y las estrategias con los medicamentos tienen que ser siempre acompañadas de otras intervenciones. Otras intervenciones, nunca solas. Para mí una intervención solamente medicamentosa, es decir, ese chico tiene un déficit de atención, le vamos a dar Ritalina y nada más, eso es iatrogenia, porque en realidad no se está evaluando por qué ese chico no presta su atención, que en inglés es gracioso, se dice to pay, pay, se paga la atención. ¿Por qué va a pagar un chico por lo que no le interesa? ¿No? Ahí está el problema. ¿No? ¿Por qué va a poner sus fondos de atención donde no le interesa? Bueno, esa es la problemática que uno tendría que revisar, no solamente indicar una pastilla. No sabes el alivio que me da escucharte hablar siendo psiquiatra, diciendo todas estas cosas. La verdad es que es una caricia a la profesión, a la ética, a la práctica nuestra. Eh, me quedó muy dando vueltas esto de más que capacitación, sensibilización, y coincido plenamente, porque también, digamos, por ahí antes de la pandemia pasaba mucho esto de que aparecían los docentes también como diagnosticando o haciendo un pedido de atención psicológica o neurológica acá en Misiones, porque este chico tiene hiperactividad o porque este chico tiene síntomas de autismo, ¿no? Cosas así que, bueno, de repente los docentes estaban cumpliendo el rol de médicos ahí, ¿no es cierto?
Me parece también una oportunidad para hacer un llamado por ahí a la ética, ¿no? En nuestras prácticas y de proponernos nosotros también como pensadores de posibilidades y como creadores de posibilidades, como decías vos. ¿Sí? Así que bueno, es un enorme placer haberte escuchado. Te quiero transmitir una pregunta de un colega tuyo, de un psiquiatra, ¿sí? Que quedó ahí pendiente. Dice, ¿en qué momento histórico y a qué responden los cambios en las nosografías que pasan de autismo como entidad a espectro autista? Pasa con los otros diagnósticos, por ejemplo, espectro esquizofrénico. Sí, ya le contesto a este colega, pero quería solamente señalarlo de lo que vos decías, para no Sí. dejarlo picando. Eh, en México hubo que sacar una ley para que los docentes no mediquen a los chicos en el aula. En algún momento tenían como una potestad. Creo que los equipos de trabajo de las escuelas deberían pensar que si un síntoma, si una dificultad, si un trastorno aparece en la escuela, es la escuela también corresponsable de cómo manejarlo. Y que sí, por supuesto que en algún momento puede ser que exista la sospecha y a veces podría ser la certeza de que hay un chico que tiene una problemática grave. Esto, yo lo que pienso que conviene como estrategia es no que esto sea una derivación hacia el exterior, sino que en todo caso sea una inclusión del psiquiatra en el equipo de la escuela para trabajar junto con los, no en forma permanente, pero sí en conexión con, para trabajar con los equipos de orientación escolar, con los equipos para de qué manera se genera una escolaridad y una trayectoria escolar posible para ese chico, con las intervenciones que puedan ser necesarias, pensadas en equipo interdisciplinario. Y cuando digo interdisciplina, es para mí lo contrario de la multidisciplina. La multidisciplina es algo así como cada maestrito con su librito. El fono dice esto, el TEO dice esto, la psicopedagoga dice esto, el psiquiatra dice esto. La interdisciplina es justamente el intercambio, el interjuego entre lo que cada uno sabe, pero que no permitió cubrir esa situación, porque si no nadie se estaría haciendo problema. Si hay un problema es que se han sido desbordados los saberes de cada disciplina. Entonces hay que crear un pensar inter. Eso es la interdisciplina, un pensar entre. Volviendo a Ujú. lo que decía este colega, a partir del que se pasa del DSM-3 al DSM-4, el DSM-4 sale en el año 84, creo, y luego al DSM-5, entre el DSM-4, el DS-3 y el 4 se abandona una cierta presencia de un modo de nosografía que tenía algo que ver con el psicoanálisis y con la psiquiatría más existencialista, para pasar en el 4 a una psiquiatría más, entre comillas, moderna, más clasificatoria. Y de ahí al 5 se pasa a un paradigma que pasa a ser de categorial a dimensional. Entonces, de ahí pasa a ser que, por ejemplo, en relación al autismo, hay todo un recorrido que era de trastorno autista, autismo infantil, trastorno del espectro autista, condición del espectro autista, ¿no? Entonces, esto va llevando a que se como entifique, digamos, la problemática. Hay una serie muy buena para ver, por lo menos yo vi una temporada que es Atypical, donde un papá va, hay un chico que es muy tímido y que ha sido bastante autista en su niñez, pero que ahora en su adolescencia lo que él dice es que quiere tocar un buen par de tetas. Entonces eso ya podríamos decir lo saca totalmente de la órbita del autismo, porque ya está queriendo conectarse con algo que tiene que ver con el erotismo. Y entonces este chico, el papá va a una reunión y la terapeuta muy secamente lo para cuando él dice, yo estoy viendo que Matt está mucho mejor, y le dice, perdón, pero el autismo, en el autismo no hay mejoría, es una condición en la que hay avances y retrocesos, no mejorías, ¿no? Eso que está en la ficción está en la realidad también, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, a veces se lleva como a
condición algo, porque eso es una condición de la cual uno no puede escapar. Uno está condicionado absolutamente. Y yo creo que sin duda que hay chicos pequeños. El autismo debería ser considerado un cuadro infantil, en principio. Grave, raro, con limitaciones muy nítidas en cuanto a qué rasgos son los que harían pensar que un chico tiene verdaderamente un cuadro de autismo. Y ese cuadro, pues, puede ser que se mantenga de una manera estable en el tiempo, o incluso se agrave, o no, que se aligere, que mejore, que ciertas intervenciones lo vayan conectando. Es decir, hay cuadros de autismo que son semejantes, pero cuya porosidad a las intervenciones es distinta. Son semejantes en apariencia. Y el autismo puede pasar a ser un síntoma del pasado en un chico que después lo supera. O puede ser que efectivamente se convierta en una condición de vida. ¿Sí? Pero eso en un número muy pequeño. Hace poco vi una película, serie, en donde una chica de 16 años que cantaba, que tenía novio, que actuaba, que le iba bien en la escuela y que tenía discusiones con los padres, los papás reciben folletos para considerar, como decían estos programas de televisión de tu provincia, a ver si no era autista. Y no tenía ni un pelo. En todo caso, el problema es qué es lo que se termina incluyendo en esos, como dice este colega, espectros, porque el espectro esquizofrénico puede empezar a incluir a una psicosis ocasional, a un brote esporádico que ha tenido alguien, y transformar eso en esquizofrenia, que sería algo así como una condición cuasi de por vida, lo cual sería completamente riesgoso desde mi punto de vista. Una de las cosas que debe evitar la psiquiatría es la clarividencia, ¿no? Algo así como, hay un cuadro de Magritte que él está un pintor frente a un huevo, y lo que hace el pintor en el cuadro es pintar un pájaro. ¿Por qué? Porque el pintor ya sabe qué clase de pájaro va a salir de ese huevo, ¿no? El cuadro se llama clarividencia. Eso es lo que debe evitar la psiquiatría, porque es una especie de astrología barata con renombre científico. No se debe estar haciendo pronósticos permanentemente. La medicina incluye dentro de su formateo estructural de abordaje de un paciente clínico el pronóstico. La salud mental debe incluirlo de una manera absolutamente relativa y cuidadosa, porque en el pronóstico está incluido el devenir, y el devenir no está incluido en la persona, sino en su medio exterior, en las condiciones de vida, en las intervenciones posibles. Entonces hay una variabilidad abierta. Somos seres abiertos en ese punto. El pronóstico no debe ser un oráculo. Eso sería muy mala medicina, salud mental, psiquiatría, psicoanálisis. Sería algo no ético desde mi punto de vista. Perfecto. Bueno, Juan, muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo, por donarnos tu tiempo para este intercambio. Te agradezco muchísimo, la verdad es que muy rico, muy necesario. Seguramente nos estaremos comunicando con vos para otro momento, porque la verdad es que veo que están comentando muchísimo y están agradeciendo el espacio. Un intercambio muy rico y muy necesario, y bueno, me gustaría terminar con esto que vos estás diciendo, que me parece sumamente importante, ¿sí? Evitar la clarividencia en nuestras prácticas, ser creadores de posibilidades, ¿sí? Eh, y tener mucho cuidado con los pronósticos, ¿no? Para no caer en esta cuestión casi de astrología. Te agradezco muchísimo, Juan, y bueno, te mando un abrazo desde acá y espero que nos podamos reencontrar en otro espacio o por acá también, ¿por qué no? Según cómo nos vaya permitiendo esta nueva realidad, ¿no? Muy bien, y espero que sí y que sea hasta pronto, ¿eh? No, Bueno, no, no una despedida, sino una hasta pronto para poder retomar contigo, y lo mismo con otros foros del interior con los que me parece que es muy bueno que podamos hacer red y compartir este material
como estamos Exactamente. haciendo con varios de los otros materiales que han salido. Así como veo que preguntan si va a estar grabado, entiendo Sí, que sí, 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 la sí. idea es disponer de este material para seguir debatiendo temas. ¿Eh? Bueno, Bueno, Juan, hasta muy listo. prontito. Hasta Chau, luego. chau. Muchas gracias a todos por participar, a todos, a todas. Chau, chau.